Mamá envenenó tu sopa. Yo reí cuando mi nieto me lo dijo, pero entonces revisé las cámaras y vi yo lo peor. El mensaje de Matías llegó como un pajarillo travieso que se cuela por la ventana abierta de una tarde tranquila. El tono de alerta del móvil cortó el suave crepitar del fuego en la chimenea. Estaba en el salón, arropada por el silencio tibio de la casa que empezaba a vestirse con los primeros shadows del atardecer otoñal. En la pantalla, su nombre de nieto, Mati. Sonreí. A sus 7 años, ya manejaba el teléfono de su madre con la destreza de un pequeño espía, enviando audios larguísimos y llenos de noticias intrascendentes, que para mí eran el sumum de la importancia. Deslicé el dedo por la pantalla. No era un audio, sino un texto. Letras mayúsculas, torpes, como si hubiera luchado con el teclado. Abu mamá envenenó tu sopa. Una carcajada ronca, áspera por el desuso, me brotó de las entrañas. La soltó en el silencio de la habitación, chocando contra los retratos familiares, los libreros polvorientos y el reloj de péndulo que marcaba las 5:20. Me imaginé a mi hija Laura, en su cocina luminosa, con el delantal de flores manchado de tomate, probando la sopa de verduras que siempre me llevaba los martes. Y a Matías, con sus ojos oscuros llenos de malicia infantil, inventando una historia de brujas malvadas en medio de la normalidad más absoluta. «Ajaja, mi amor», le respondí, tecleando con torpeza, y le echó ojos de murciélago, y alas de mosquito también. «Dile que con un poco más de orégano queda perfecta. Te quiero, abrazos fuertes». Dejé el móvil sobre el brazo del sillón, ese sillón de terciopelo verde desgastado por generaciones de posaderas inquietas y sueños tranquilos. Mi risa se apagó, dejando un regusto a nostalgia. La casa, de pronto, pareció más grande, más vacía, más silenciosa. Desde que Manuel se fue, hace ya 3 años, los sonidos los ponía yo, la radio con sus voces lejanas, la televisión con sus dramas ajenos, el hervir de la tetera. Pero los martes eran distintos. Los martes olían a caldo casero y a bullicio familiar. Laura llegaba siempre sobre las 6, con su tupper de plástico aún caliente, Matías colgado de su mano como un alegre lastre, y una energía que llenaba cada rincón de esta vieja casa. Se quedaban 1 hora, a veces 2. Matías correteaba por el pasillo. Laura me ponía al día de todo con su verbo rápido y eficiente, como si intentara comprimir una semana de vida en 60 minutos. Y yo absorbía cada palabra, cada gesto, cada risa de mi nieto, como una esponja seca en un desierto de rutina. Hoy era martes. Miré el reloj. Faltaba menos de 1 hora. Me levanté con un quejido sordo de mis rodillas, que siempre protestaban ante los cambios de tiempo, y me acerqué a la ventana. La calle, empedrada y estrecha, estaba bañada en esa luz ámbar y triste que precede al anochecer. Las hojas de los plátanos caían en espirales lentas, pintando de oro el asfalto. Un gato se cruzó con parsimonia. Todo en orden, todo en su sitio, todo tranquilo. Pero la frase de Matías, absurda como era, comenzó a gravitar en mi mente con un peso extraño. Mamá envenenó tu sopa. No era solo una travesura, era específica, concreta. ¿Por qué la sopa? ¿Por qué el veneno? ¿De dónde sacaría un niño de 7 años una idea así tan macabra, tan targeted? Un escalofrío leve, casi imperceptible, me recorrió la espalda. Me froté los brazos, enfundados en el suéter de lana gruesa, que siempre llevaba en casa. Era una tontería. Claro que lo era. Laura, mi hija, la niña que coleccionaba mariquitas en botes de mermelada, la adolescente que lloraba desconsolada con las películas más cursis, la mujer que había criado a un hijo prácticamente sola, después de que ese imbécil de su marido las abandonara por una beca de investigación en otro continente. Laura, cuyo mayor defecto era una sobreprotectividad feroz, a veces asfixiante, hacia Matías y hacia mí. Laura, que me llamaba 3 veces al día para asegurarse de que había tomado la medicación para la tensión. ¿Envenenarme? Era tan ridículo que casi me echo a reír de nuevo. Pero la risa no vino. Mis ojos, vagando sin rumbo por la habitación, se posaron en el pequeño dispositivo negro, del tamaño de una caja de cerillas, que colgaba con un imán del marco de la ventana. La cámara. Laura la había instalado hacía unos meses, después de que a la vecina de al lado le robaran durante la siesta.
Por si acaso, mamá. Así puedo echarte un vistazo desde el móvil y ver que estás bien. A mí me pareció una exageración, una invasión de mi ya mermada privacidad, pero accedí para tranquilidad de ella. Casi nunca me acordaba de que estaba ahí. Grababa en bucle, almacenando las últimas 72 horas, y se sobrescribía sola. Mamá envenenó tu sopa. La frase resonó de nuevo, ahora con un eco siniestro. No iba a ser esa vieja chiflada que ve fantasmas donde no los hay. Iba a preparar la mesa para el té, a sacar las galletas de jengibre que le gustaban a Matías, a esperar a mi familia como cada semana. Pero mis pies no me obedecieron, se quedaron clavados en la alfombra persa, desgastada y llena de memorias. Mis manos, por su cuenta, buscaron el iPad que siempre tenía cargando en la mesita de centro, con dedos que de pronto se sentían torpes, como si pertenecieran a otro cuerpo. Lo encendí. La pantalla se iluminó, proyectando un tenue resplandor azul en mi rostro. Busqué la aplicación con el logo de la compañía de seguridad. Mi pulgar dudó un milisegundo sobre el icono. Esto era una locura, una falta de confianza imperdonable. ¿Qué diría Laura si se enterara? Se sentiría destrozada, traicionada. Es por Matías, me mentí a mí misma. A lo mejor ha visto alguna película y está confundido. Tengo que comprobarlo para poder reírme con Laura luego. Toqué el icono. La aplicación se abrió pidiendo la contraseña. La de Laura, el nombre de Matías y su año de nacimiento. El corazón me dio un vuelco extraño al introducirla. Me sentí una intrusa en mi propia vida. La interfaz era sencilla. Una lista de dispositivos, cámara salón. Debajo, una línea de tiempo con una miniatura en movimiento. Ahí estaba yo, minutos antes, levantándome del sillón. La respiración se me empezó a encoger en el pecho, un puño invisible que apretaba suavemente mis pulmones. No había nada que ver, iba a apagarlo. Pero entonces, mi mirada cayó sobre la fecha. Hoy era martes. Laura venía los martes sobre las 6, pero... ¿y los lunes? Los lunes por la tarde, Laura siempre venía sola. Después de dejar a Matías en inglés, decía que era nuestro día de chicas. Tomábamos un café, hablábamos, y invariablemente, me dejaba preparada la sopa para el martes. Así solo la tienes que calentar, mamá, y te ahorro trabajo, decía. Ayer fue lunes. Mis dedos, ahora fríos y temblorosos, deslizaron la barra de reproducción hacia atrás en la línea de tiempo. Busqué alrededor de las 5 de la tarde del día anterior. La miniatura mostraba el salón vacío. Yo debía de estar en la cocina, o arriba, leyendo. Encontré el momento. La puerta del salón se abría y Laura aparecía. Llevaba el mismo abrigo beige de siempre y una bolsa de la compra. Sonreí al verla. Era mi niña, mi Laura. La tensión empezó a disiparse. Estaba siendo una vieja paranoica. Iba a cerrar la aplicación y ir a recibirlos con una sonrisa de vergüenza por haber dudado siquiera un segundo. Pero no cerré. La vi dejar la bolsa en la mesa y dirigirse a la cocina. La cámara del salón no cubría esa estancia, pero tenía un ángulo que captaba la puerta entreabierta y un trozo de la encimera. La observé moverse con la eficiencia de siempre. Sacó una olla grande, la puso al fuego. De la bolsa, extrajo los vegetales, zanahorias, apio, puerro. Los partía con movimientos rápidos y seguros, el cuchillo golpeando la tabla de madera con un ritmo familiar y tranquilizador. Podía casi oler el aroma a verdura fresca. Me vi a mí misma entrando en el cuadro, riendo, diciendo algo. Ella me respondió con una sonrisa amplia, cariñosa. Me ofrecía ayudar y ella, con un ademán cariñoso pero firme, me echó del espacio. Tú descansa, mamá, yo me encargo. Siéntate, que luego te duele la espalda. Era nuestro ritual. Era normal. Todo era normal. Me obligué a respirar hondo. Vaya tontería. Iba a parar esto ya. Pero entonces en la pantalla, pasó algo. Laura se quedó quieta. Dejó el cuchillo sobre la encimera. Su espalda estaba hacia la cámara, pero su postura había cambiado. La soltura habitual había desaparecido. Se había vuelto rígida, alerta. Giró la cabeza ligeramente como escuchando algo. Yo, desde el salón, debía de haber dicho que iba al baño o algo así, porque me alejé del cuadro. Quedó sola en la cocina. Y entonces, muy lenta, deliberadamente, se acercó a la entrada del salón y miró hacia donde yo había estado.
Se aseguró de que estaba fuera de vista. El puño en mi pecho apretó con más fuerza. La sangre pareció rugir dentro de mis oídos, anulando el tic-tac del reloj, el crepitar del fuego. Vi cómo su figura, nítida en la pantalla del iPad, se volvía hacia la bolsa de la compra. No sacó más verduras. Metió la mano en lo profundo, en ese espacio donde se guardan los paquetes pequeños, y extrajo algo. No era un sobre de caldo. No era una bolsita de hierbas. Era un pequeño frasco de plástico opaco, blanco, sin etiqueta alguna. De esos que se compran en farmacias o por internet para guardar muestras. Lo sostuvo en su palma durante un instante que se me hizo eterno. La vi mirarlo. No era la mirada de quien encuentra un ingrediente olvidado. Era una mirada concentrada, intensa, casi feroz. Luego, otra vez ese movimiento felino, rápido y furtivo. Miró hacia la puerta del salón. Se aseguró de que seguía sola. Abrió el frasco. Volcó parte de su contenido en la yema de sus dedos. Un polvo blanco fino como harina de arroz o almidón. Pero no lo era. No podía serlo. Con el corazón martillándome en las sienes, con la boca seca como algodón, observé, impotente, como mi hija, mi Laura, acercaba su mano a la olla humeante donde se cocinaba mi sopa, y con un gesto que no era de cocinera, sino de algo else, algo obsceno y terrible, dejó caer ese polvo blanco en el caldo. Revolvió con la cuchara de madera, despacio, metódicamente, asegurándose de que se disolviera por completo. Luego, se lavó las manos bajo el grifo con un cuidado exagerado, secándose cada dedo con la bayeta. Guardó el frasco de vuelta en lo más hondo de la bolsa. Y acto seguido, su postura cambió por completo. Los hombros se relajaron. La espalda recuperó su curva familiar. Se secó unas gotas de sudor en la frente con el dorso de la mano, y sonrió, como si nada, como si acabara de añadir un poco de sal o pimienta. En ese momento, yo volví a aparecer en el cuadro, con un libro en la mano, diciendo algo. Laura se volvió hacia mí, y su rostro era el de siempre, cálido, amoroso, un poco cansado. Me dijo algo y señaló la olla. Yo asentí, sonreí, y me fui de nuevo hacia el salón. Ella terminó de cocinar. Empezó a limpiar. Todo normal. Todo como siempre. Pero nada volvería a ser normal. Jamás. El iPad resbaló de mis manos y cayó sobre el regazo. No sentí el impacto. No sentía nada. Era como si me hubieran vaciado por dentro, extrayéndome todos los órganos, todos los huesos, todos los recuerdos, y los hubieran sustituido por plomo fundido y hielo seco. No podía respirar. El mundo se había desdibujado. Los colores se habían apagado. El sonido había muerto. Solo existía la imagen, quemada a fuego en mis retinas, de la mano de mi hija vertiendo ese polvo blanco, fantasma, anónimo, en mi comida. Mamá envenenó tu sopa. La risa de Matías no era una travesura, era una advertencia. Un grito de auxilio lanzado con la inocencia atroz de un niño que no termina de comprender la monstruosidad que está presenciando. ¿Cuántas veces lo habría visto? ¿Cuántas veces habría sido testigo silencioso de ese ritual envenenado en su propia cocina? Un gemido, ronco y animal, me desgarró la garganta. Me doblé sobre mis rodillas, abrazándome el estómago, como si pudiera expulsar físicamente el horror, la traición, el dolor absoluto que me consumía. Las lágrimas no llegaban. Era un dolor más allá del llanto, un cataclismo existencial. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra rebotaba en mi cráneo, golpeando sin piedad. ¿Era el dinero? No tenía mucho, solo esta casa vieja y una pensión modesta. ¿Era una enfermedad mental? ¿Algún tipo de psicosis que se me había escapado? Laura siempre había sido intensa, controladora, pero esto era maldad. Era premeditación. Era el frasco escondido, la mirada furtiva, la mentira sostenida durante meses, quizá años. Pensé en todas las veces que me había sentido más cansada de lo normal después de comer. En los mareos leves que atribuía a la medicación para la tensión. En la debilidad creciente que achacaba a la edad, a la soledad, al dolor de perder a Manuel. ¿Era todo eso natural? ¿O este era el lento, inexorable efecto de ese polvo blanco que mi hija me administraba con sonrisa de ángel? El pánico me agarró entonces, un pánico frío e irracional. El tupper estaba en la nevera.
La sopa envenenada estaba en mi nevera, esperando a que la calentara para la cena. Me levanté tambaleándome, empujándome contra el sillón como si el suelo se moviera. Corrí hacia la cocina, mis pasos torpes sobre las baldosas frías. Abrí la puerta de la nevera con tanta fuerza que los tarros de dentro repiquetearon. Ahí estaba, el recipiente de plástico transparente, lleno de ese caldo amarillento e inocente que escondía la muerte. Lo cogí, lo sostuve en mis manos. No pesaba nada y pesaba todo el mundo. Mi instinto fue tirarlo por el fregadero, romperlo, hacerlo desaparecer, pero no, era la prueba, la única prueba tangible de la pesadilla. De pronto, un sonido me heló la sangre aún más que el descubrimiento. Toc, toc, toc. Suave, alegre, seguido del tintineo de la llave en la cerradura de la puerta de entrada. «Abú, hemos llegado», cantó la voz aguda y dulce de Matías desde el recibidor. El corazón se me detuvo. El mundo se contrajo hasta reducirse a la puerta de la cocina, al pasillo que llevaba al salón, al tupper envenenado que sostenía entre mis manos. Sus pasos resonaron en el entarimado, rápidos y pequeños los de Matías, seguros y familiares los de Laura. «Mamá, ¿estás en la cocina?», llamó la voz de mi hija. Su voz, la voz que había cantado nanas, que había dado consejos, que había dicho, «te quiero 1000 veces». La voz que ahora sabía que era capaz de mentir con una dulzura letal. «He traído la sopa, pero por si acaso querías calentarla de ayer». Se rió. Una risa clara, cristalina, llena de una normalidad que ya me resultaba obscena. Ellos estaban ya en el salón. Yo estaba en la cocina, paralizada, con la prueba del crimen en mis manos y el rostro desencajado por un terror que no podía ocultar. No había tiempo para esconder el tupper. No había tiempo para componer una expresión. No había tiempo para entender, para asimilar, para planear. La silueta de Laura apareció en el marco de la puerta de la cocina. Llevaba a Matías de la mano. Su sonrisa era amplia, cálida, sus ojos brillaban con el cariño de siempre. Pero al verme, al ver mi postura congelada, el tupper en la mano, y seguramente la palidez cadavérica de mi rostro, su sonrisa se quebró ligeramente. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien?», preguntó, con una nota de genuina preocupación en la voz. Una preocupación que ya no sabía si era real o la actuación de una sociópata. Sus ojos bajaron hasta el recipiente que yo apretaba contra el pecho, y ahí por una fracción de segundo, menos de un latido, vi cómo algo se oscurecía en su mirada. No fue sorpresa, no fue confusión, fue un destello rápido, fugaz, de alarma, de cálculo, y luego inmediatamente volvió a cubrirse con la capa de ternura y preocupación. Pero yo ya lo había visto. Había visto el abismo. Matías, inconsciente de la tensión glacial que llenaba la habitación, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. «Abu, te avisé», susurró, abrazándome las piernas y mirándome con sus ojos enormes, llenos de un secreto que ahora compartíamos y que lo pesaba demasiado para sus pequeños hombros. Laura no se movió. Se quedó en el umbral, observándome. Su sonrisa era ahora un poco tensa, un poco forzada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, ya no los podía leer. Eran un océano profundo y traicionero. «¿Avisarte de qué, cariño?», preguntó Laura, su voz suave como la seda, pero con un filo de acero apenas perceptible bajo la superficie. Sus ojos no se apartaban de los míos, desafiándome, retándome a hablar, a acusarla, a destrozar la farsa idílica de nuestra familia en la cocina de siempre, con el aroma de la sopa envenenada entre nosotras. El silencio no era ausencia de sonido, era una entidad viva, pesada y opresiva que llenaba la cocina, apretándonos a los tres en su puño invisible. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. El zumbido lejano de un coche en la calle era un rugido. Mi propia sangre era una marea embravecida atronando en mis oídos. Los ojos de Laura, fijos en los míos, no parpadeaban. Esa fracción de segundo en la que había visto el destello de alarma y cálculo había pasado, borrada por una capa de preocupación tan bien interpretada, que de no tener la certeza visceral de lo que había visto en la cámara, me lo habría creído. Su sonrisa era tensa, sí, pero podía pasar por la de una hija que ve a su madre mayor pálida y temblorosa. «¿Avisarte de qué, cariño?»,
repitió, su voz un hilo de seda envuelto alrededor de mi garganta. Matías, aferrado a mis piernas, alzó la vista hacia mí. Sus ojos, enormes y oscuros, suplicaban. No entendía la complejidad del horror, pero entendía el peligro. Había roto una regla no escrita al contarme el secreto, y ahora sentía el peso de la transgresión. Mi boca estaba seca, pastosa, la lengua, un pedazo de trapo inmóvil. El tupper con la sopa era un bloque de hielo contra mi pecho, un artefacto explosivo que podía detonar nuestra realidad en cualquier segundo. ¿Qué podía decir? ¿Qué se debía decir en semejante momento? Las opciones se dispararon en mi mente como esquirlas de una granada. Opción 1. La confrontación. Eres una monstrua. Vi la cámara. Sé lo que hiciste. Imagínelo. Gritos, llantos, Matías aterrorizado, la policía, escándalo. Y luego, pruebas, un frasco sin etiqueta, un vídeo que podía ser interpretado de 1000 maneras. Era espirulina, mamá, un suplemento, te lo dije la semana pasada, ¿no te acuerdas? Y yo, la madre anciana, confundida, olvidadiza, la que se pierde en sus pensamientos, la que ya no distingue la realidad. Ella se reiría con lástima, me abrazaría y me llevaría directa a un geriátrico con el diagnóstico de demencia senil incipiente con episodios paranoicos. Y la sopa, semana tras semana, seguiría llegando. Opción 2. La huida. Empujarla, agarrar a Matías, salir corriendo a la calle gritando, ¡socorro! ¿A quién? ¿A los vecinos? ¿A la policía? De nuevo, su palabra contra la mía, su cordura perfecta contra mi vejez vulnerable. Y Matías, en medio de ese caos destrozado. Opción 3. La mentira, la única viable, la más desgarradora. Interpretar el papel que ella esperaba, sumergirme en la ficción que ella había creado para nosotras. Tomé aire. El sonido de mi inhalación, temblorosa y ronca, rompió el hechizo de silencio. Nada, cariño. Nada. Logré farfullar, y mi voz sonó ajena, como la de una mujer muy vieja y muy cansada. Forcé una sonrisa que debió de ser una mueca grotesca. Matías me dijo que me había traído unas galletas de chocolate que hicisteis juntos. ¿Es ese el secreto, mi vida? Le acaricié el pelo a mi nieto, mis dedos temblando como hojas. La mentira era tan enorme, tan obvia, que el mundo debería haberse abierto bajo mis pies. Pero Matías, mi pequeño cómplice inocente, asintió con fervor, aferrándose a la tabla de salvación que le arrojaba. Sí, son con forma de dinosaurio, exclamó, con un alivio tan palpable que me partió el alma en dos. Los ojos de Laura se suavizaron, no del todo, una sombra de suspicacia, una finísima línea de tensión alrededor de sus labios, permaneció allí. Me miró, luego miró el tupper que yo aún apretaba contra mi pecho como un escudo. «Ay, mamá, ¿vas a calentar la de ayer?», dijo, avanzando por fin hacia la cocina. Su movimiento era fluido, natural. Se acercó a la nevera y abrió la puerta. «Mira, te traje una nueva. Esta la hice hoy mismo. Está más fresca. Guárdala para mañana». Dejó su bolsa en la encimera y sacó otro tupper idéntico, lleno del mismo caldo amarillento y traicionero. Lo colocó en el estante vacío que había dejado el mío. Un gesto doméstico, cotidiano, un gesto de hija solícita, y el más aterrador que había presenciado en mi vida. «Dame eso que ya lo guardo yo», dijo, tendiendo la mano hacia el tupper que yo sostenía. «No, es la prueba, no se lo des». Pero no podía negarme. Cualquier resistencia sería una bandera roja. Con una lentitud que esperaba que pareciera debilidad, y no la extrema reluctancia que era, extendí el brazo y se lo di. Nuestros dedos no se tocaron. Ella lo cogió por un lado, yo por el otro. Lo colocó en la nevera, junto al nuevo. 2 recipientes de muerte en fila, en el frío resplandor de la luz interior. «Vamos al salón, que aquí estás pálida», dijo, poniéndome un brazo sobre los hombros. Su contacto me electrizó de horror. Era el toque de una asesina. Era el toque de mi hija. Mi cuerpo se puso rígido, pero ella lo interpretó como fragilidad. «¿Ves? Estás cansada. Matías, ayúdame con la abuela». Matías tomó mi mano con la suya, pequeña y cálida. Me guiaron como a una inválida hacia el salón, hacia el sillón de terciopelo verde. Me senté, hundiéndome en el cojín como si buscara refugio. Laura se arrodilló frente a mí, sus manos sobre las mías.
Sus ojos buscaban los míos. «Seguro que estás bien, mamá. ¿Has tomado tu medicación hoy?» La pregunta era un cuchillo retorcido. ¿Mi medicación? ¿La que ella me dispensaba en pastilleros semanales que preparaba con esmero? ¿Estaba también envenenada? ¿Era todo un sistema lento y metódico de aniquilación? Sí, la tomé, mentí. No recordaba si lo había hecho. «Bueno, pues ahora un poco de sopa calentita, te sentará bien», dijo, levantándose con esa energía práctica que siempre la había caracterizado. «Voy a calentar la nueva. Matías, saca las galletas para la abuela». «Sí», gritó el niño, y corrió hacia la bolsa de su madre, rebuscando en su interior. Yo no podía moverme, estaba paralizada, watching la escena desde fuera de mi cuerpo. Laura en la cocina, calentando la nueva sopa, la que había traído hoy. ¿Contendría también el polvo blanco, o solo la de los lunes, la que cocinaba aquí lejos de miradas indiscretas, estaba adulterada? Matías volvió triunfante con una caja de plástico llena de galletas con formas de dinosaurio, decoradas torpemente con azúcar de colores. «Mira, Abu, un T-Rex». Tomé una galleta. Sabía a ceniza. Tragué con dificultad. «¿Están buenas, Abu?», preguntó con ansia. «Deliciosas, cariño», susurré, y la caricia que le di en la mejilla era la única cosa verdadera en medio de aquel monumental teatro de la mentira. Laura regresó con una bandeja, una bowl humeante de sopa, pan tostado, un vaso de agua. Lo colocó en la mesita frente a mí. El aroma a verduras, que siempre me había evocado consuelo y cuidado, ahora me provocaba náuseas. «Come, mamá. Te va a dar fuerza». Se sentó en el sofá, frente a mí, y tomó a Matías sobre sus rodillas. Los dos me miraban, expectantes. Ella con su sonrisa serena de hija dedicada. Él con la inquietud de quien sabe que algo muy grande y muy malo está pasando, pero no entiende qué. Tenía la bandeja delante. El vapor de la sopa se elevaba, llevando consigo el olor a puerro y apio. Y algo más, algo indefinible y amargo que solo yo podía percibir. Mi estómago se retorció. «No tengo mucho hambre, Laurita», dije usando el diminutivo de su infancia, una última y desesperada apelación a la niña que fue. «Solo un poco», insistió ella, y su voz era dulce pero sus ojos no eran negociables, eran una orden. «Tienes que alimentarte bien. No quiero que te pongas malita». La ironía era tan venenosa como el contenido del bol, que me empujaba suavemente hacia mí. Tomé la cuchara. El metal brilló bajo la luz de la lámpara. La levanté. La sumergí en el caldo amarillo. Un trozo de zanahoria, uno de patata. Inocentes, traicioneros. Todos mis sentidos se agudizaron hasta un punto doloroso. Veía cada poro de la piel de Laura, cada pestaña de Matías, oía cada respiración. El mundo se había reducido a esta cuchara, a este bowl, a esta elección. Si no comía, confirmaría sus sospechas. Le demostraría que sabía, que había visto, que desconfiaba. Y eso me llevaría a un terreno desconocido y peligrosísimo. Si comía, estaba aceptando el veneno. Estaba participando en mi propia lenta ejecución. Eran solo unos miligramos. No me mataría hoy. Pero cada cucharada era una rendición, una traición a mí misma. «Vamos, Abu. Está buena», dijo Matías, animándome. Sus palabras me decidieron. Él estaba aquí, presenciándolo todo. Si yo me negaba, el conflicto estallaría delante de él. No podía hacerle eso. Tenía que protegerlo, incluso de su propia madre, incluso si eso significaba envenenarme un poco más. Llevé la cuchara a mis labios. El calor del caldo empañó mi rostro. Cerré los ojos. No sabía a nada extraño. Sabía a sopa, a la sopa de Laura, a los inviernos de mi infancia, a los resfriados curados con cariño, a la vida que creía tener. Tragué. El bocado caliente descendió por mi garganta y se alojó en mi estómago como una brasa. No sentí ardor, ni sabor metálico, ni nada fuera de lo común, solo el peso de la complicidad y el sabor amargo de la traición. «¿Ves? Te estás sentando bien. Tienes mejor color», dijo Laura, y su sonrisa se amplió. Era la sonrisa de la satisfacción, la sonrisa de la serpiente que ve cómo su presa acepta el destino. Yo forcé otra sonrisa, una mueca de agradecimiento. «Sí, está deliciosa, hija. Gracias». Ella asintió, satisfecha. El momento de peligro había pasado, para ella. Yo había superado la prueba.
Me había comportado como la madre dócil y confiada que ella necesitaba que fuera. El resto de la visita transcurrió en una neblina surrealista. Hablamos de cosas banales. Del trabajo de Laura, del colegio de Matías, de lo frío que estaba haciendo. Yo respondía con monosílabos, con sonrisas tensas, con asentimientos. Cada minuto era una tortura. Cada risa de Laura era un clavo en mi ataúd. Cada caricia a Matías me parecía una contaminación. Finalmente, Laura miró el reloj. Bueno, madre, tenemos que irnos, que Matías tiene que bañarse y mañana escuela. Me levanté, más tiesa que nunca. Los acompañé a la puerta, el ritual de siempre. Los abrazos, los besos. Cuídate mucho, mamá. Descansa. Y no olvides terminar la sopa. Te hará bien. Me soltó y me miró a los ojos. Y ahí, en la penumbra del recibidor, vi la verdad desnuda. No había preocupación, no había cariño. Había un desafío, un recordatorio, una amenaza velada. Sí, hija. No te preocupes por mí, respondí, con la voz lo más neutral que pude. Matías me abrazó las piernas con fuerza. Te quiero, Abu, murmuró, y su voz temblaba ligeramente. Yo también te quiero, mi vida, más que a nada en este mundo, le dije, y era la única verdad absoluta que me quedaba. Los vi marcharse por el pasillo, bajar las escaleras. Laura no volvió la cabeza. Matías lo hizo una vez, y le vi la mirada perdida, asustada. Cerré la puerta, eché el cerrojo, me apoyé contra la madera fría, y entonces por fin el cuerpo me respondió. Un temblor violento, incontrolable, me sacudió de la cabeza a los pies. Las lágrimas contenidas durante una eternidad brotaron a borbotones, silenciosas, ardientes. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, abrazándome las rodillas, ahogando los sollozos en el silencio de la casa que ya no era mi hogar, sino mi prisión. Me había salvado hoy, había evitado la confrontación, había protegido a Matías por ahora, pero había probado el veneno, había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Me quedé allí, en el suelo frío del recibidor, llorando por mi hija, por mi nieto, por mí, llorando por la vida que había tenido, y que ahora sabía que era una ficción cuidadosamente construida. La bandeja con la sopa, medio llena, seguía en el salón, esperando. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla de normalidad forzada. Cada mañana, al despertar, un segundo de bendita ignorancia precedía al aluvión de recuerdos que me golpeaba con la fuerza de un martillazo. Luego, el miedo. Un miedo frío y constante que se enroscaba en mis entrañas y se quedaba ahí latiendo. Vivía en un estado de hipervigilancia extrema. Cada llamada de Laura era un ejercicio de actuación. Cada conversación, un campo de minas. Mi voz, al teléfono, había adquirido un tono artificialmente alegre, un poco plano, que esperaba que ella interpretara como los achaques de la edad, y no como el terror de una presa acorralada. Había escondido el tupper de la sopa del lunes. Lo había vaciado en una bolsa de plástico, sellado con 3 nudos y escondido en el fondo del congelador, detrás de un montón de helados viejos y cubitos de hielo. Era mi talismán macabro, mi única prueba. Pero ¿y si moría antes de poder usarla? ¿Y si ella lo encontraba? No volví a tocar la sopa que me traía. Inventé excusas: que no tenía hambre, que el estómago estaba revuelto, que prefería un té. Laura insistía, con esa paciencia de sádico que ahora reconocía en cada uno de sus gestos. Su preocupación era una jaula de oro. Tienes que comer, mamá. Te estás quedando en los huesos. Y era cierto. El miedo me había quitado el apetito, el sueño, la paz. Me estaba consumiendo por dentro. Y ella lo observaba con esa mirada clínica, satisfecha, como un científico viendo prosperar su experimento. Matías era mi único faro. Su mirada, cada vez más sombría y consciente, me decía que él también estaba atrapado en esta red de mentiras. Cuando estábamos solos, me apretaba la mano con fuerza. No decíamos nada, no hacía falta. Él sabía que yo sabía, y ese conocimiento compartido era a la vez un consuelo y una carga insoportable. Investigué en silencio. Con dedos temblorosos, busqué en internet envenenamiento lento, síntomas de intoxicación por metales pesados, plantas tóxicas indetectables. Cada resultado era una puerta al horror. Fatiga, confusión, pérdida de memoria,
fallo orgánico gradual. Encajaba con mi lento declive de los últimos meses. Yo se lo había atribuido todo al dolor, a la vejez. Ella lo había planeado perfectamente. Una tarde Laura llegó sola. No era día de visita. Llevaba una bolsa de la farmacia. «Hola mamá, he venido a ponerte la vacuna de la gripe. Con el frío que hace, no podemos arriesgarnos». El corazón se me heló. No era una jeringuilla precargada. Era un vial pequeño y una jeringuilla separada. Traía la aguja ya cargada con otra cosa. ¿Iba a mezclar algo en el vial frente a mí? «No, no hace falta, Laurita. Me la pondré con el médico», farfullé retrocediendo instintivamente. Ella sonrió, una sonrisa amplia y fría. «Tonterías, ya estoy aquí. Es solo un pinchacito. Ni lo notarás». Avanzó hacia mí. Yo me quedé paralizada, con la espalda contra la pared. Sus ojos no se apartaban de los míos. Era una mirada de dominio, de propiedad. Yo era su proyecto, su paciente, su condenada. «Siéntate en el sillón, mamá. Vamos». La obedecí. No podía luchar, no físicamente. Mis manos sudaban. El pánico me nublaba la vista. Iba a inyectarme, Dios sabía qué. Iba a morir aquí mismo, en mi sillón. Y todo el mundo lo atribuiría a un shock anafiláctico, a un terrible accidente. Preparó la jeringuilla con movimientos expertos. El líquido claro dentro del vial podía ser la vacuna, o este podía ser cualquier otra cosa. Sacó la aguja, brillante y afilada, y una bolita de algodón con alcohol. «Vamos, mamita, no mires». Cerré los ojos. Sentí el frío del alcohol en mi brazo. El pinchazo agudo. Un dolor breve e insignificante comparado con el que desgarraba mi alma. «Ya está, todo ha ido bien». Abrí los ojos. Ella estaba sonriendo, desechando la jeringuilla en un contenedor especial que había traído. No había dejado rastro. Era perfecta. Se sentó frente a mí, observándome, esperando. ¿A qué? ¿A qué me desplomara? ¿A qué empezara a convulsionar? Los minutos pasaron. No sentía nada más que el latido frenético de mi corazón. Ella frunció el ceño ligeramente, como si un resultado no estuviera cumpliéndose. «Bueno, me voy ya. Descansa, mamá. Y de verdad, intenta comer algo más». Su voz sonó ligeramente irritada, defraudada. Se fue. Yo me quedé temblando en el sillón, preguntándome si el veneno era de acción lenta, o si de verdad había sido solo una vacuna. Ya no podía distinguir la paranoia de la supervivencia. Todo era real y todo era posible. Esa noche, toqué fondo, sentada en la oscuridad del salón, con solo la luz de la luna filtrándose por la ventana. Supe que no podía seguir así. Esto no era vivir. Era una lenta cuenta atrás. Iba a morir, enloquecer o hacer algo desesperado, y Matías quedaría a su merced. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? No podía confiar en la policía. Sin una prueba irrefutable, solo era una anciana confundida. Necesitaba una confesión. Necesitaba que ella se delatara. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Terrible y arriesgado. Una trampa. Usaría mi propio cuerpo como cebo. Al día siguiente, llamé a Laura. Actué con toda la fuerza que me quedaba. «Laurita, hija, ¿puedes venir? No me encuentro bien. He vomitado, y estoy muy débil». Tosí débilmente. «He comido la sopa como me dijiste, pero creo que me ha sentado mal». Del otro lado de la línea, un silencio cargado. Luego, su voz serena, pero con un hilo de expectación. «Claro, mamá, ahora mismo voy. ¿Has tomado algo?» «No, solo quiero que estés tú aquí». Colgué. El corazón me martillaba contra las costillas. Había tirado el dado. Ahora solo quedaba esperar. Llegó en menos de 20 minutos. Entró en la casa como una brisa de eficiencia y preocupación. Llevaba su bolso médico, ese maletín de tela donde guardaba termómetros, tiritas, y Dios sabía qué más. «Mamá, ¿dónde estás?» «Aquí, en el dormitorio», respondí con voz quebradiza. Me había metido en la cama. Me había despeinado. Me había puesto pálida con polvos. Quería parecer frágil, vulnerable, una víctima perfecta. Entró en la habitación. Su silueta se recortó en el marco de la puerta. Me observó. Su mirada era escrutadora, analítica, buscando signos. «¿Qué ha pasado, mamá? Cuéntame». «No sé. Después de comer, me empezaron a dar escalofríos, y luego náuseas». Gemí, llevándome la mano a la frente. «Debe ser un virus.
Ella se acercó a la cama. Se sentó en el borde. Su peso hundió el colchón. Olía a su perfume y a limpio, a muerte disfrazada de vida. ¿Comiste toda la sopa?, preguntó. Su voz era suave, pero la pregunta era un gancho. Casi toda, susurré. Quería hacerte caso. Puso su mano fría sobre mi frente. No tienes fiebre. Su tono era ligeramente decepcionado. Pero me duele todo, y la cabeza, como si estuviera envenenada. Dejé caer la palabra. Como una granada sin seguro. El ambiente en la habitación cambió. Se cargó de electricidad. Ella retiró la mano lentamente. No dijo nada. Me miró. Y en sus ojos por fin la máscara se resquebrajó. No del todo, pero lo suficiente. La paciencia se agotó. La farsa se volvió pesada. «¿Envenenada, mamá?», dijo. Y su voz era ahora diferente. Más plana, más fría. «¿Por quién? ¿Por mí?». Me miré sus manos. No supe qué decir. El miedo me atenazaba la garganta. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, triste y cruel al mismo tiempo. «Siempre fuiste muy dramática. Desde pequeña, recuerdo que cuando te dolió la muela del juicio, juraste que se te iba a caer la mandíbula». Se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. «Criarte fue agotador, ¿sabes? Siempre necesitando atención, siempre con tus miedos, tus dolencias. Papá te consentía todo. Yo tenía que ser la fuerte, la sensata». Su voz había perdido toda dulzura. Era el sonido de un resentimiento antiguo, profundo, cuidadosamente almacenado, y ahora por fin liberado. Y luego, Manuel, pronunció su nombre como una maldición. Él sí que te entendía, ¿verdad? Él sí que jugaba a tus juegos, los dos tan poéticos, tan sensibles, tan débiles. Se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Yo me quedé cuidando de los dos, de él cuando enfermó, de ti cuando te derrumbaste. ¿Y qué me quedó a mí? Laura, yo intenté sentarme, pero me lo impidió con un gesto de la mano. «Callada, ahora me toca hablar a mí». Su voz era un filo. «Te cuidé, te protegí, y cuando por fin se fue, cuando por fin me iba a tocar vivir, ¿sabes lo que hiciste? Empezaste a morirte también, lentamente, dejándome otra vez atada, a esta casa, a tu tristeza, a tu eterno luto». Caminó de vuelta hacia la cama. Ya no era mi hija, era una extraña. Una mujer con los ojos inyectados de una rabia silenciosa y amarga. No podía permitirlo, no otra vez. Había sacrificado demasiado. Se detuvo junto a mi mesita de noche, al lado del vaso de agua. De su bolso, sacó el pequeño frasco blanco, opaco, sin etiqueta, el mismo que había visto en la cámara. Lo sostuvo entre sus dedos. Mi corazón se detuvo. Al principio solo eran vitaminas, hierro, para que te fortalecieras, para que dejaras de quejarte. Lo agitó suavemente. El polvo invisible susurró dentro. Pero luego empecé a preguntarme, ¿y si en vez de ayudarte a vivir, te ayudo a irte, suavemente, sin dolor, para que descanses de una vez, y para que yo también descanse? La confesión, dicha con esa tranquilidad monstruosa, me dejó sin aire. No era un sueño, no era una paranoia, era real. «¿Por qué, Laura?», logré sollozar. «Soy tu madre». «Por eso», gritó ella, y por primera vez perdió los estribos. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y odio. «Porque eres mi madre, y nunca fue suficiente para ti. Nunca, siempre él, siempre Manuel, o este Matías, nunca yo, la hija fuerte, la que no necesita nada. Pues bien, ya no te necesito, y ya no te quiero». Las lágrimas le corrían por la cara ahora, pero no eran de arrepentimiento, eran de liberación, de veneno purgado después de años. «Matías», gemí. «Él lo sabe». Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Recobró la compostura con un esfuerzo visible. La máscara de hielo volvió a su sitio. «Matías es un niño, tiene una imaginación vivaz, y una abuela muy enferma que le cuenta historias». Se acercó más. El frasco estaba ahora a centímetros de mi cara, y va a superarlo. Como he superado yo todo, va a ser fuerte, como yo. Abrí la boca para gritar, pero no me salió ningún sonido. El terror me tenía paralizada. «No vas a sufrir, mamá, te lo prometo. Solo vas a dormirte. Y mañana yo encontraré tu cuerpo tranquilo.
y todo el mundo me dará el pésame por lo mucho que hice por ti. Su voz era hipnótica, mortal, y por fin, seré libre. Levantó el frasco. Su intención era clara. Iba a vaciarlo en el vaso de agua. Iba a terminarlo. Hoy. En ese instante, un sonido. Un pequeño golpe en la puerta. Los dos nos quedamos inmóviles. La puerta del dormitorio, que Laura había cerrado pero no había echado el cerrojo, se abrió lentamente. Y ahí estaba Matías, en pijama, con los ojos como platos llenos de un terror que no era de niño. En su mano, sostenía con fuerza mi móvil. La pantalla estaba encendida. «Mamá», dijo su vocecita, temblorosa. Laura se dio la vuelta, sorprendida. Su expresión era de incredulidad y furia. «Matías, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en el coche». Bajé, la puerta estaba abierta, dijo él, sin apartar los ojos de ella. He llamado a la abuela, y no contestaba. Y entonces, del móvil, surgió una voz grave, familiar, que nos partió el alma a las tres. «Laura, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando?» Era la voz de Carlos, su exmarido, el padre de Matías, el hombre que estaba en el otro extremo del mundo. Matías, mi pequeño, valiente, maravilloso nieto, había marcado el número de su padre, y había mantenido la línea abierta. Nos estaba escuchando, todo. La cara de Laura se descompuso por completo. El horror, el pánico, la rabia, se sucedieron en una máscara grotesca. Ya no había salida, la farsa había terminado, su pecado estaba expuesto, no solo ante mí, ante su hijo, y ante el hombre al que una vez había amado. «Cuelga eso», gritó, lanzándose hacia Matías. Pero yo reaccioné. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté de la cama, y me interpuse entre ellos. La aguja que me había puesto, el veneno lento, la debilidad, todo se desvaneció ante el instinto primal de proteger a mi nieto. «No le toques», dije, y mi voz sonó firme, antigua, llena de una autoridad que no usaba desde que ella era una niña. Ella se detuvo en seco, choqueada por mi tono, por mi postura. Nos miramos, madre e hija, víctima y verdugo, y en sus ojos por un instante vi no a la monstrua, sino a la niña herida, perdida, que había elegido el camino más oscuro para sanar su dolor. El móvil seguía en la mano de Matías. La voz de Carlos, alterada, preguntaba qué pasaba. Laura miró el frasco en su mano, miró a su hijo aterrorizado, me miró a mí, de pie, desafiante, por primera vez en años. Y entonces, algo se rompió dentro de ella. Un quejido profundo, desgarrador, salió de su garganta. Sus piernas cedieron y se desplomó de rodillas en el suelo. El frasco opaco rodó por la alfombra, inocuo y terrible. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. No eran los sollozos de antes, de rabia o frustración. Eran los de una dolorosa, horrible, catártica rendición. El sonido de un alma que se veía a sí misma en el espejo más horrible, y se quebraba. Yo me quedé allí, temblando, con Matías aferrado a mis piernas, mirando a mi hija deshecha en el suelo. El sonido de su dolor llenaba la habitación, mezclándose con la voz de Carlos que salía del teléfono, preguntando, suplicando que alguien le explicara qué demonios estaba pasando. No había victoria, no había alivio, solo había un dolor inmenso, un océano de pérdida, y una verdad demasiado pesada para cargar con ella. La última cuchara no había sido de sopa, había sido de realidad, y su sabor era más amargo que cualquier veneno. El sonido de los sollozos de Laura era un animal herido, un quejido profundo que surgía de un lugar tan oscuro que parecía rasgar la misma tela de la realidad. Se encogió sobre sí misma en el suelo de la habitación, las manos aferradas a su cabeza como si intentara evitar que se partiera en dos. Ya no era la arquitecta de mi fin, la mujer fría y calculadora. Era solo una niña aterrada, perdida en el laberinto de su propio monstruo. Matías, desde detrás de mis piernas, observaba a su madre con unos ojos en los que la inocencia se había quebrado para siempre. Su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. El móvil, ahora apagado, colgaba de su mano como un peso muerto. Carlos, al otro lado del mundo, había sido testigo del colapso, de los gritos, de la confesión velada pero innegable. No sabía los detalles,
pero sabía lo suficiente. Su voz, llena de un pánico creciente, había prometido llamar a la policía local antes de que la línea se cortara. «¿Abu?», susurró Matías, su voz un hilo de algodón. «No pasa nada, mi vida, ya pasó», mentí acariciando su pelo. «Nada volvería a estar bien». Los minutos se arrastraron. El sonido del llanto de Laura era el único que llenaba la casa, un eco de la pesadilla en la que nos habíamos sumido. Yo no me movía, no podía consolarla, no podía tocarla. El miedo y la traición eran una barrera física entre nosotras. Solo podía esperar, protegiendo a Matías, esperando que llegara alguien, algo, que pusiera fin a esto. Finalmente, los faros de un coche barrieron la ventana, pintando rayas de luz ansiosa en las paredes. Una puerta se cerró de golpe. Pasos firmes y rápidos se acercaron por el jardín. El timbre sonó, estridente, una intrusión del mundo exterior en nuestra burbuja de horror. «Quédate aquí», le dije a Matías, y avancé con piernas de plomo hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con dos agentes de policía, un hombre y una mujer, con rostros serios y profesionales. Detrás de ellos, en la sombra, vi la figura angustiada de mi vecina, la señora Ortiz, que debía de haber visto la llegada del coche patrulla y haberse alarmado. «Buenas noches, señora. Recibimos una llamada preocupante de un tal Carlos Martínez desde el extranjero, referente a esta dirección. ¿Está todo bien?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrado surgió desde el interior de la casa. «No, no se lleven a mi hijo». Laura había irrumpido en el pasillo, el rostro hinchado por las lágrimas, el pelo revuelto. Su mirada era salvaje, desesperada. Se abalanzó hacia Matías, que se había asomado tras mí, pero la agente mujer se interpuso con calma firmeza. «Señora, cálmese, necesitamos entender qué está pasando». El caos estalló entonces. Laura gritaba, incoherente, acusándome de querer robarle a su hijo, de estar confundida, de no entender. Yo, con una calma que me aterraba, señalé hacia la habitación. «Allí, en el suelo, hay un frasco. Creo que contiene lo que ella ha estado usando para envenenarme». La palabra envenenarme sonó surrealista en el aire nocturno del recibidor. Los policías se miraron, la seriedad de sus expresiones profundizándose. El agente hombre se dirigió a la habitación mientras su compañera intentaba calmar a Laura, que ahora lloraba con una desesperación histérica. Matías se aferró a mi mano. Su pequeño pulso era un aleteo de pajarito asustado. «Se van a llevar a mamá, Abu». No supe qué responder. Le apreté la mano. El agente regresó con el frasco blanco sostenido con un pañuelo, evitando contaminarlo. Su rostro era impasible, pero sus ojos lo decían todo. «Señora, vamos a tener que pedir refuerzos y una unidad médica para todos ustedes. Esto es un asunto muy serio». La llegada de la ambulancia y otro coche patrulla convirtió nuestra calle tranquila en un circo de luces azules y rojas que se reflejaban en las ventanas de las casas adyacentes. Vecinos asomados, susurrando. El mundo entero se enteraba. Laura fue conducida al coche patrulla. No hubo forcejeo. Para entonces toda la faita había salido de ella. Iba cabizbaja, los hombros hundidos, como un pelele vacío. Antes de subir se volvió y me miró. Y en sus ojos, por un instante, no vi maldad, ni odio, ni rabia. Vi un dolor tan absoluto, tan devastador, que me dejó sin aliento. Era el dolor de quien se ha mirado al abismo y ha visto el monstruo que habita en él. Luego bajó la cabeza y se dejó llevar. Matías y yo fuimos llevados en ambulancia al hospital para hacernos chequeos. Le hicieron análisis de sangre. A mí me pincharon con la agonía de saber que cada aguja, cada muestra, era la confirmación de una traición que había durado meses. Nos están escuchando desde Argentina, México, Colombia, España. Sus comentarios nos llegan desde todos los rincones del mundo y cada uno nos emociona. Si esta historia les está llegando al alma, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde qué país nos escuchan. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando. Ahora, volvamos a la historia. Las horas se mezclaron en una neblina de preguntas policiales, miradas compasivas de las enfermeras y el silencio abrumador entre Matías y yo. Estábamos en una sala de espera privada, arropados con mantas térmicas que no podían calmar el frío que venía de dentro. Carlos llamó al móvil del médico que me atendía.
Su voz era un nudo de emociones, incredulidad, horror, preocupación. Volaba de vuelta en el primer vuelo posible. Matías habló con él, con una vocecita cansada que partía el alma. Sí, papá, estoy con la Abu. Mamá está muy triste. Al amanecer, los resultados preliminares de mis análisis mostraron niveles anómalos de un compuesto metálico, un metal pesado de efectos acumulativos y tóxicos. La confirmación, la prueba científica que corroboraba el vídeo, la confesión y el frasco, no era una locura, era real. Me dieron el alta, pero no había ningún sitio al que ir que no estuviera impregnado del recuerdo de lo sucedido. Una trabajadora social se ocupó de nosotros. Carlos había autorizado que me quedara con Matías en un hotel hasta su llegada. No podíamos volver a la casa, a mi casa. Ahora era la escena del crimen. La habitación de hotel era anónima, impersonal. Olía a limpio y a desinfectante. Matías se durmió casi inmediatamente, exhausto por el trauma, acurrucado en la cama grande. Yo me quedé sentada en una silla, mirando la ciudad despertar through la ventana. El mundo seguía girando, los coches circulaban, la vida continuaba, y yo me sentía como un fantasma, suspendida entre el antes y el después. Alrededor del mediodía, llamaron a la habitación. Era la agente de policía que había estado a cargo la noche anterior. Su voz era profesional, pero con un deje de compasión. Señora, hemos registrado la casa y el ordenador de su hija. Hemos encontrado búsquedas, información sobre dosificajes, sobre síntomas, sobre plantas y compuestos. Hizo una pausa. Y un diario. Un diario. El lugar donde Laura había volcado su oscuridad. ¿Puedo? La voz se me quebró. ¿Puedo saber qué decía? La agente dudó. No es conveniente, señora. Son temas muy dolorosos. Pero hay una entrada recurrente. Una frase que ella repetía. Me callé, conteniendo la respiración. Escribía: solo quiero que descanse, y liberarme de su sombra. La sombra de la mujer que nunca me quiso como a él. La línea se silenció. Yo no lloré. Las lágrimas se habían agotado. El dolor era demasiado profundo para eso. Era un vacío, un desgarro final en el alma. Ella siempre lo había visto como una competición, por el amor de su padre, por mi atención. Y en su mente enferma, envenenada por el resentimiento, la única forma de ganar era eliminando a la contrincante. No era verdad, la había querido con toda mi alma, pero de una manera diferente. Ella era mi roca, mi hija fuerte, y en mi dolor, me había apoyado en ella demasiado, sin ver que también se estaba quebrando. La había convertido en mi cuidadora, y ella había interpretado ese papel como una condena, no como un acto de amor. La culpa entonces se mezcló con el horror. No era culpable de su elección, pero sí de mi ceguera, de no haber visto el dolor que crecía en silencio junto a mí. Carlos llegó esa misma tarde. Entró en la habitación del hotel con el rostro demacrado por el viaje y la angustia. Matías se lanzó a sus brazos y por fin rompió a llorar con el llanto profundo y liberador de un niño que se siente seguro por fin. Yo me quedé al margen, observando, sintiendo que era una intrusa en su reunión. Él se acercó a mí después y me abrazó. Un abrazo incómodo, lleno de un dolor compartido pero también de una nueva y extraña distancia. Lo siento mucho, Elena. No puedo ni imaginarlo. Tampoco yo podía. Los días siguientes fueron un trámite burocrático y legal. Laura fue ingresada en una unidad psiquiátrica forense para su evaluación. No iría a una prisión común, al menos no de inmediato. Su defensa argumentaría enajenación mental, depresión severa, un trastorno de personalidad. La justicia decidiría. Carlos se llevó a Matías a vivir con él, a casa de unos amigos en la ciudad. Era lo mejor para el niño. Alejarlo del escándalo, del dolor, de la casa embrujada por los recuerdos. Yo me quedé en el hotel, luego en un pequeño apartamento alquilado. No podía volver a la casa. La había vendido a través de un agente, con todo lo que había dentro. No quería nada, nada excepto una cosa. Durante el desalojo, recuperé una caja de fotos viejas. Y en ella, encontré una. Laura tenía unos 5 años. Estaba sentada en mis rodillas, en el viejo sillón verde, y las dos estábamos riendo. De verdad, con los ojos brillantes, la boca abierta, la felicidad era tangible, incluso en el papel descolorido.
Esa fue la imagen que elegí recordar. No a la mujer rota del suelo de la habitación, no a la envenenadora metódica, sino a la niña que reía en brazos de su madre. Porque al final, ese era el verdadero veneno, no el metal pesado que ella mezcló en mi sopa, sino el resentimiento que ambos permitimos que creciera en silencio, alimentado por palabras no dichas, por amores no expresados de la manera correcta, por dolores no compartidos. Una tarde meses después, fui a visitarla. La sala era blanca, tranquila, impersonal. Ella estaba sentada junto a una ventana, mirando el jardín. Parecía más pequeña, más frágil. Su mirada estaba ausente, medicada. Me senté a su lado. No dijo nada, yo tampoco. Después de un largo rato, extendí la mano y dejé la foto sobre la mesa, frente a ella. Ella bajó la vista. Sus ojos se posaron en la imagen, y por un instante, algo se quebró en su expresión de indiferencia, un destello de reconocimiento, de dolor. Sus dedos, temblorosos, acariciaron el borde de la foto. No hubo un lo siento, no hubo un te perdono, no hubo un final feliz. Solo hubo silencio, y una foto de dos personas que ya no existían, mirándose desde un pasado irrecuperable. Me levanté y me fui. Al salir al exterior, el sol de la tarde era cálido en mi rostro. Respiré hondo. El aire no sabía a veneno, sabía a vida. A una vida dañada, irremediablemente cambiada, pero vida al fin. A veces, en la noche, aún sueño con la sopa, con el polvo blanco, con sus ojos. Pero luego, miro la copia de esa foto que guardo en mi mesita de noche, y recuerdo que el amor existió, que fue real, y que de alguna manera twisted y terrible, incluso en el acto más oscuro, quizá, solo quizá, una parte de ella creyó que estaba actuando por amor. Un amor enfermo, transformado en odio por el dolor y la incomprensión, pero amor al fin. La última cuchara fue la del perdón, no hacia ella, hacia mí misma. Por no haber visto, por no haber sabido, por haber sobrevivido. Y fue la más amarga de todas. Pero también, la más necesaria. Porque al final, el antídoto no estaba en un contraveneno, sino en aceptar que la sombra y la luz habitan en el mismo corazón. Y que a veces, la línea que las separa es tan fina como el filo de un cuchillo.